10 de la mañana con 27 minutos y precisamente ya nos acompaña en nuestros estudios Paola Pavón, presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones EP. Hemos escuchado esta rueda de prensa. Paola, buenos días, gracias por estar aquí en estos momentos sin duda tan duros para la libertad de expresión, más que para este medio de comunicación en particular, para la libertad de expresión. Hemos sido víctimas reiteradamente de persecución, de instigación, de intentos de silenciamiento y este ha sido sin duda uno de los más graves. Esto está a su criterio, Paola, dirigido contra Paola Pavón y dirigido contra la radio en especial. ¿Por qué? Licenia, buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Quiero además iniciar esta intervención agradeciendo las distintas muestras de solidaridad que se han hecho presentes durante estas horas, desde el día de ayer, que hice público a través de mi cuenta de Twitter respecto de la resolución de Arcotel, de distintas maneras, vía telefónica, en redes sociales. Hoy en los micrófonos abiertos hemos escuchado la preocupación de la ciudadanía, la solidaridad y la demanda que hacen al Estado de que se respete en el Ecuador la libertad de expresión. Yo quisiera señalar dos hechos que me parecen importantes que se suscitaron en estas horas de la mañana. Es muy importante la declaración del defensor del pueblo que se hizo en estos micrófonos. Creo que esa declaración da cuenta de la acción inconstitucional, ilegal y atentatoria contra Pichincha Universal. El defensor del pueblo señalaba en su intervención que hacía un exhorto al gobierno nacional para garantizar estos derechos fundamentales. Señalaba la preocupación respecto de la extinción del título habilitante del medio y lo hablaba también de forma integral. No podemos dejar que en el Ecuador nuestra democracia se vea afectada. Y el segundo hecho, que usted también lo señaló públicamente y dio lectura, el pronunciamiento del relator especial de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Ya hay una preocupación que ha sido de manera inmediata. Ellos conocen el caso de Pichincha Universal, han dado seguimiento y esto da cuenta que no estamos solos en esta lucha. Yo quiero recalcar eso. Esta no es una lucha de Paola Pavón, prefecta de Pichincha. Esta es una lucha de las audiencias de Pichincha Universal y es una lucha de las diferentes instancias que demandan al Estado ecuatoriano se respeten los derechos humanos en nuestro país. En su introducción a esta entrevista señalaba la gravedad no solamente para el medio de comunicación, sino para la libertad de expresión. Yo iría más allá. Este hecho pone en grave riesgo la democracia ecuatoriana, la esencia de la democracia ecuatoriana. Tenemos el derecho a expresarnos. En una democracia no le podemos temer a las posturas diversas, a las posturas distintas, a las posturas que sin duda pueden oponerse a una política que lleva adelante el régimen ecuatoriano. Hacemos un llamado desde este espacio al Estado en general. Paremos la persecución. Se ha hecho un llamado que mucha gente lo ha puesto en tela de duda después de unas reiteradas acciones que contradicen el discurso de paz, de armonía, de unidad nacional. De diálogo, de libertad de expresión, de libertad, de las libertades, del gobierno de todos. Nosotros también somos parte de ese todos, o deberíamos ser parte de ese Después de las jornadas de octubre, el gobierno nacional hizo un llamado a la pacificación. Así no se puede pacificar el Ecuador. Necesitamos dar muestras reales de que el Ecuador debe avanzar en esa diversidad. Yo apelo al gobierno nacional, apelo a las instancias del Estado que han insistido en este mensaje. Pichincha, los pichinchanos somos parte del Ecuador. También tenemos derecho a vivir en ese estado de calma y de paz. No se está afectando a quien preside el directorio de Pichincha Comunicaciones. Son más de 100,000 oyentes que tiene Pichincha Universal y 15,000 oyentes diarios que siguen de manera permanente la programación de Pichincha Universal.
Mira, hace un momento yo escuchaba un mensaje de un ciudadano de La Esperanza, que además citaba a Séneca y hablaba sobre los temas del perdón, que me pareció tan oportuno. Él decía, tenemos derecho a que la ruralidad se pueda expresar. Y escuchaba también un mensaje de una muchacha que decía, me gusta la música que pone Pichincha Universal, tengo derecho a escuchar la música. Entonces, cuando tú escuchas estas expresiones de apoyo, te das cuenta que sin duda Pichincha Universal tiene una audiencia que tiene interés por las reflexiones políticas, por la información que se emite aquí, pero también por sus programas de entretenimiento. Esta es una radio que tiene una cobertura muy amplia en lo urbano, en lo rural, en los distintos públicos etarios. La escuchan jóvenes, la escuchan adultos, la escuchan ancianos, escuchan mujeres, escuchan transportistas. Es decir, su público es muy diverso. Por lo tanto, la afectación, insisto, no es a Paola Pavón, prefecta de Pichincha, sino es a esas audiencias que tienen derecho a ser informadas, que tienen derecho a utilizar estos micrófonos para poder expresarse. Sin duda se sienta un precedente con este tipo de acciones, Paola, en el sentido de que se intenta silenciar un medio de comunicación o al menos generar un escarmiento para que otros medios de comunicación no sean plurales, no sea, y se concentren solo en dar un lado de la versión de la historia. Estamos viviendo un cerco mediático, eso es evidente. Las jornadas de octubre, al igual que todos los episodios trágicos para la historia, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación masivos han jugado un papel deplorable. Yo tengo dos escenas en mi cabeza. La una, el rol de los medios de comunicación en la dolarización. Pasaban programas de entretenimiento. Y lo mismo sucedió en las jornadas de octubre. Los grandes medios de comunicación transmitían Bob Esponja, mientras el país enfrentaba una situación muy compleja. Por lo tanto, que existan medios de comunicación públicos, plurales, que puedan permitir que la ciudadanía se exprese, no significa ni representa un peligro, como se ha intentado señalar, para la seguridad del Estado. Es por esto que nuevamente desde estos micrófonos hacemos un llamado, con calma, con tranquilidad, pero con firmeza, al Estado ecuatoriano para que pare esta persecución a este medio de comunicación. Construir, prefecta, el otro relato que nosotros de manera permanente planteamos como una consigna en Pichincha Universal es muy complejo, es bastante complicado y sacrificado además, pero a veces este tipo de medidas se adoptan en coyunturas muy específicas, que uno también debe saber leerlas. El gobierno, a través de su vicepresidente, está anunciando un nuevo paquete de medidas económicas. Por ejemplo, la eliminación de los subsidios, lo habló el vicepresidente justamente el día de ayer, lo hizo público. En ese marco, en ese contexto, se pretende cerrar una emisora que tiene el otro relato, es decir, que da la otra versión de los sucesos de la vida nacional. ¿Qué comentario le merece esta apreciación? Yo quisiera hacer una reflexión sobre lo crítico, el estado crítico de la democracia ecuatoriana. Yo me ratifico, estamos atravesando un estado crítico de la democracia ecuatoriana. Y le voy a comentar un capítulo que tuve que vivirlo en estos meses, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a visitarme en la Tacunga y sufrió este hostigamiento. Quien presidía la comisión fue muy enfática y lo dijo además con mucha firmeza, muy molesta, realmente muy molesta. Decía, así se miden las democracias. Este es el estado de las democracias. Así uno puede darse cuenta en qué estado de salud están las democracias. Adicional a eso tenemos un informe de la CIDH que además a mí me llama mucho la atención. Entonces, ahora el cuestionamiento no es a lo que dice la CIDH, no es al informe. Hay algunos actores políticos y gente que hace opinión que no le preocupa lo que dice el informe. Le preocupa por qué ahora
los correístas defendemos el informe de la CIDH cuando deberían estar preocupados sobre lo que dice el informe, no por quién lo reivindica. Este informe señala que hubo varios atentados a la libertad de expresión durante las jornadas de octubre y hace un llamado al Estado, precisamente para que pueda resarcir los derechos afectados, que pueda tener una actitud y una acción como Estado de manera distinta. Entonces creo que Washington, más allá de este particular hecho que usted señala, que se buscaría acallar a la radio porque va a haber un paquete de medidas económicas, o lo que se señalaba, que se han abierto procesos judiciales a varios dirigentes políticos y sociales de cara a las manifestaciones, o que el presupuesto del Estado en esta situación tan grave tuvo que invertir muchos recursos para comprar armamento, porque lo podemos leer de esas tres maneras. Entonces, dirigentes perseguidos, compra de armamento y adicional a eso cierre de medios de comunicación. Más allá de esos hechos que están ahí, que los lee, porque la ciudadanía los lee, la gente comprende lo que está sucediendo, creo que la tarea desde este medio de comunicación, nuestra tarea como dirigentes, nuestra responsabilidad como autoridades es hacer un llamamiento al gobierno. No busquemos enfrentar el pueblo, no busquemos enfrentar a los medios de comunicación alternativos, no busquemos enfrentar a la sociedad ecuatoriana. Sí, es verdad que existe una voluntad del gobierno nacional de ir hacia esta pacificación. Los hechos deben actuar en concordancia a ese discurso y a ese llamado. En este momento lo que ve la gente es un discurso que llama a la unidad nacional, que llama a la paz, y vemos hechos que contradicen ese mensaje. Exigimos coherencia, que ese mensaje vaya en relación de los hechos que se han comentado. Por ejemplo, a mí uno de los acontecimientos que más me ha preocupado estos últimos días ha sido la denuncia de varias víctimas de los hechos de octubre, que ya no solamente están acudiendo a la justicia ecuatoriana, sino a la Comisión Interamericana, porque están siendo afectados sus derechos. No puede ser que las víctimas ahora sean las perseguidas, es inadmisible. Ha llegado a tal punto que la Defensoría del Pueblo tiene que proteger y tomar causas de las víctimas para llevar a instancias internacionales. Eso significa que algo está pasando en el país. Una cadena nacional no puede acallar las voces de quienes están evidenciando esta serie de hechos que no responden al mensaje. Un mensaje como el que se ha emitido a la ciudadanía no puede contradecir lo que el pueblo está viviendo. Paola, muchos amigos oyentes que se han comunicado, nos se han solidarizado con nosotros, tienen el temor de que este medio de comunicación sea finalmente silenciado. ¿Qué decirles a ellos? Cerré mi rueda de prensa que di hace algunos minutos enviando dos mensajes. Primero, un mensaje a los trabajadores de la comunicación. Hoy son los 46 trabajadores de Pichincha Universal, pero sabemos que varios trabajadores de los medios de comunicación están enfrentando situaciones complejas de distinta índole, desde laborales, salariales, despidos, persecución, censura previa, porque hay censura previa. Defender los intereses de los 46 trabajadores de Pichincha Universal, como lo vamos a hacer, como es mi rol como presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones, es también reivindicar esa voz silenciada de muchos trabajadores de la comunicación. Hoy son los 46 trabajadores de Pichincha Universal, mañana pueden ser los trabajadores de cualquier medio de comunicación. Y mi segundo mensaje a esas audiencias, sé que existe mucha angustia, me doy cuenta en los mensajes que a través de estos micrófonos hemos escuchado en horas de la mañana. Y eso que no los hemos podido sacar todos, porque hay miles más que se quedaron en redes sociales, que sí, no podemos leerlos. Hemos recibido muchísima solidaridad. Vamos a pelear. Yo confío en la justicia ecuatoriana. Hay mucha gente que después de todo lo que he vivido durante estos meses me pregunta, ¿aún confío en la justicia? Perfecta, aún confío en la justicia, y yo sigo creyendo en la justicia porque yo soy una demócrata. Yo, como lo he dicho, opté por la política porque es el mejor
instrumento para ejercer la democracia, creo en la justicia y apelo a las instancias judiciales y administrativas a que actúen en derecho. Si es que se actúa en derecho en este caso, oyentes, si se actúa en pleno derecho, porque además ya hay pronunciamiento del juez que señala que lo actuado durante los días de octubre con Pichincha Universal fue absolutamente ilegal, jamás se motivó, jamás se fundamentó, por eso el juez falló. Yo les pido a las instancias judiciales, a las instancias administrativas, no se dejen presionar, actúen con la Constitución en la mano, actúen con la ley en la mano. Será la ley la que les proteja de sus decisiones. En el futuro. Si actúan en pleno derecho, estarán protegidos. No caigan en la presión, que no exista presión, no se dejen presionar, porque finalmente, tarde o temprano, este régimen en el 2021 terminará su periodo. Pensemos en el Estado, pensemos en las instituciones, pensemos en la democracia, no pensemos en la coyuntura de un periodo de gobierno. La justicia y los funcionarios que hacen justicia administrativa tienen la obligación de pensar en el Estado, no caigan en las presiones. Sin duda, muchas gracias a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que como ustedes conocen, pues acabó de ofrecer una rueda de prensa que esperamos sea receptada, Liz y señora prefecta, sea receptada en los medios, en los grandes medios de comunicación. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos. Escuchamos las declaraciones de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, presidenta del directorio de Pichincha Comunicaciones DC, la empresa que administra la frecuencia de Pichincha Universal. Hacemos una pausa. Hacemos una breve pausa ya para finalizar esta transmisión y luego a partir de las 12 horas volveremos con nuestro noticiero y seguiremos informando mientras nos permitan informar.